Entonces, como decía, hace unas semanas atrás iniciamos esta serie de mensajes, de enseñanzas acerca del pecado. Hemos visto a su origen, es decir, a cómo inició el pecado en el mundo. Y estuvimos mirando también cómo cuando Adán y Eva comieron del fruto, este acto de desobediencia al mandato de Dios provocó la entrada del pecado y la separación del hombre de Dios. En la escuela dominical estamos mirando un poco acerca de esa verdad. Esa es mi hija, ¿no? ¿Sí? Ok, hermanos. Muy bien. Vamos a ver. Entonces hemos mirado eso, a lo que pasó con Adán y Eva cuando comieron el fruto, ¿verdad? Ese acto de desobediencia al mandato de Dios provocó la entrada del pecado en el mundo y la separación del hombre y de Dios. Entonces el hombre fue separado de Dios por causa del pecado. El pecado entró en el mundo, como ya sabemos, por un hombre. Hemos definido el pecado observando su descripción bíblica más que todo, en la que encontramos que el pecado es una ofensa a Dios. El pecado, lo que hemos visto, ofende a Dios. El pecado también vimos que es quebrantar la ley de Dios. El pecado, ¿verdad? Vimos también esto, es una transgresión en contra de Dios, y también vimos que el pecado es errar el blanco. El pecado es errar el blanco. Eso es de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por supuesto, acerca del pecado vimos que son unas palabras que se traducen, ¿verdad?, del idioma original griego, y eso es lo que da la idea, ¿no? Errar el blanco es pecar contra Dios, es errar el blanco. Entonces, en nuestra última sección, a ese respecto, vimos un poco acerca de las características del pecado. Allí miramos que el pecado es egoísta. Eso es lo que veíamos hace unas semanas atrás. El pecado es egoísta como una de las características del pecado. Entonces, el pecado, hermanos, o el egoísmo del pecado, nos invita a pensar en nosotros, ¿verdad? Y después que pensamos en nosotros, ¿verdad? Y miramos a nosotros, ¿verdad? Es que por ahí, ¿verdad? De repente pensamos en otros. Pero el pecado, hermanos, el egoísmo del pecado me invita a mí a beber agua, yo les decía, de otros pozos. Usted está casado, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Usted mira a una mujer que no es su esposa, ¿verdad? Usted es un egoísta. El pecado en su egoísmo, ¿verdad?, lo invita a usted a mirar lo que no debe mirar, ¿no?, en sí. Entonces el egoísmo del pecado me invita a pensar en mí, no en otros. En este caso, no en mi esposa, no en mi esposo. Vimos el ejemplo del Señor Jesucristo en el desierto mientras Satanás lo tentaba, ¿se acuerdan? Vimos cómo en cada apelación del pecado, Satanás lo invitaba a pensar en sí mismo. ¿Sí? Dijo, ¿tienes hambre? ¿Por qué no las conviertes en pan? ¿Por qué no te tiras? Él no dijo, ¿verdad?, que a sus ángeles va a mandar acerca de ti para que te guarden. Todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Entonces, en el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con las características del pecado. Ya vimos el pecado es egoísta. En el día de hoy vamos a continuar con las características del pecado. En primer lugar, vamos a ver las características del pecado en el sentido, hermanos, de que el pecado es, o el pecado atrae. Eso es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. El pecado, número 1, atrae. Características del pecado es egoísta. Número 2, el pecado atrae. Hermanos, el pecado tiene el poder de encantar, de fascinar, de hechizar y de atraer a una persona a sus cámaras y a sus cadenas. Por eso es una tentación, es decir, atrae al hombre a pecar, ¿sí? El pecado atrae al hombre, ¿verdad?, por supuesto, a que cometa el pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído al pecado y seducido. Entonces el pecado, hermanos, nos atrae a hacer lo malo, nos seduce. El pecado ofrece el deleite. Por ejemplo, Moisés, hermanos, él tuvo que escoger entre participar del sufrimiento y el maltrato con el pueblo de Dios o gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, el pecado, hermanos, nos va a atraer. El pecado nos atrae.
atrae a los hombres a pecar, a ser seducidos por medio del pecado. Es como, ahí está el pescador, ¿verdad? El pobre pescadito, ¿verdad? El pobre pez, él no sabe que detrás detrás del gusanito está un anzuelo. Detrás del anzuelo, ¿verdad? Hay un cable, ¿verdad? Una cuerda, ¿no? Un nylon allí. Y detrás de ese nylon pues está una caña. Y detrás de esa caña está el pescador que se lo quiere freír. El pescadito, ¿verdad? Él no sabe, ¿verdad? Que detrás de esa inocente lombricita allí que la vio como comida, ¿verdad? Se fue seducido, lo mordió y va a terminar en el sartén. ¿Sí? Y en el estómago del pescador. Satanás le va a ofrecer y nos va a ofrecer el pecado, hermanos, y nosotros vamos a ser atraídos por medio del pecado y vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo, verdad? Y después estamos en el sartén siendo freídos por Satanás por causa del pecado. Cuando vea la lombricita, recuerde el anzuelo, recuerde el sartén, ¿verdad? Siguiendo la metáfora ahí para que entiendan, hermanos, en sí. Pero entonces el deleite, hermanos, del pecado, ¿verdad? Es temporal. Veamos por ejemplo, Moisés dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 25, pasaje que leíamos, dice la palabra de Dios acerca de Moisés. Él dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces Moisés, hermanos, tuvo que escoger entre gozar del pueblo, de ser maltratado, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25, nos enseña cómo Moisés, hermanos, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. Porque el pecado, hermanos, es temporal. Los deleites del pecado, hermanos, es algo pasajero, es algo efímero. Entonces, unánimemente, hermanos, se admite, y esto con el texto que leemos en Hebreos capítulo 11, versículos 25 y los versículos que le anteceden, hermanos, el deleite del pecado es breve, es transitorio. Es algo que es pasajero, es efímero, no dura para siempre, ¿verdad? ¿Cuánto dura, verdad, ese deseo carnal? 5 minutos, 1 hora, 30 segundos y después. ¿Usted me está entendiendo? Lo que dura son unos cuantos minutos de placer, unos cuantos minutos de deleites allí. Y estamos mirando y bebiendo aguas de otros pozos por unos minutos. Y después, ¿verdad? Ya sabemos lo que sucede con David. Por ejemplo, vimos allí cómo ese pecado de David, ¿verdad? Básicamente estuvo ahí por un momento, se disfrutó, ¿verdad?, de la mujer de su prójimo y después vino la tragedia. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Pero aún así el pecado, aunque sea transitorio, aunque sea breve, aunque sea, ¿verdad?, por un poco de tiempo, unos minutos de placer, aún así, hermanos, no deja de ser atrayente. Porque el pecado, hermanos, atrae. Aún así no deja de seducir. Aún así no deja de encantar. Aún así no deja de fascinar, que da la idea, hermanos, de embrujar. Es como que, ¿se acuerdan Gálatas? Pablo les pregunta a los Gálatas, les dice, hey Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó para que ustedes no obedecieran la verdad de Dios? Han seguido otro evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero él dijo, ¿qué les pasó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Hermanos, el pecado hace exactamente lo mismo. Nos embruja, nos hechiza, nos seduce, nos encanta, nos fascina y nos atrae, hermanos, a usted y a mí, al hombre, a la mujer, a sus cámaras. Ahora bien, hermanos, usted dirá, ¿y cómo nos atrae el pecado, pastor? ¿Cómo el pecado nos atrae? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, por supuesto. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver cómo, hermanos, el pecado atrae al hombre. Génesis capítulo 3, versículo 6, un pasaje que hemos visto mucho en este estudio y también en el estudio de la escuela dominical. Estamos hablando acerca del hombre, pero hemos visto allí una verdad, hermanos, que quiero volver a leer. Capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios de Génesis. Y la mujer, dice, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí tenemos, hermanos, una idea de cómo el pecado nos atrae. La mujer, dice el texto, que vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría,
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Primeramente, hermanos, el pecado nos atrae apelando a los deseos de la carne. El pecado, hermanos, nos atrae. ¿Cómo nos atrae, pastor? Apelando a los deseos de la carne. Al señalar, hermanos, que el fruto en el texto que leímos era bueno para comer, de manera directa se está aludiendo a su carne. Si usted se recuerda, de la misma manera Satanás tentó al Señor Jesucristo. ¿Tienes hambre? Di que se conviertan en pan. Apeló a su carne, al deseo de su carne. Entonces el pecado, hermanos, lo va a traer a usted apelando a ese deseo carnal, a ese deseo natural en usted de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Juan, en la primera carta del libro que lleva su nombre, Juan, capítulo 2, versículo 16, allí leemos y dice el texto allí en Juan, capítulo 2, versículo 16. Vaya conmigo al texto de primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice el texto, y vamos a estar allí mirando Génesis y regresando, pero eso es la base, hermanos, del mensaje en el día de hoy. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, escuche, si usted puede memorizar este texto y aplicarlo a su vida, va a ser de bendición para usted. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El versículo que le antecede dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es tener. Pero el texto 16 nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, hermanos, el deseo que tiene su asiento y fuente en nuestra baja naturaleza, en nuestra carnalidad. Hermanos, Satanás, como vemos, probó a Eva en este aspecto y también probó al Señor Jesucristo en el desierto, como vimos al preguntarlo, al decirlo, a invitarle a que convirtiera las piedras en pan. Cuando se es joven, hermanos, especialmente la exposición a estos deseos son increíbles, pero la verdad, hermanos, es que ninguno de los que estamos aquí en este salón, en el día de hoy, estamos exentos a esa cantidad, ¿verdad? Ese deseo carnal, este impulso de hacer lo malo, de pecar contra Dios, todos a la verdad. Sí, yo sé que cuando se es joven aún más, pero todos estamos expuestos a estos pecados. Sí. A todos estamos expuestos, hermanos, a ser provocados, a ser encantados, a ser fascinados, a ser atraídos a las cámaras de los deseos de la carne. Ninguno de nosotros aquí, hermanos, es tan espiritual y tan fuerte como para pararse, ¿verdad?, en la línea de los deseos de la carne y estar allí en ese lugar y no ser afectado. Pero alguien dijo, mire, usted se queda con una mujer solo en un cuarto y usted no siente nada, pues usted ya saltó al charco, se metió, se mojó, no sé. Porque si usted es hombre, lo lógico, hermanos, es que usted va a sentir algo. Todo por eso, mire, mejor ni se quede. Huya, ¿no? Allí. José tuvo que huir, ¿no? De la casa de la esposa de Potifar, la cual estaba ahí y le decía, duerme conmigo. Pero no, es que mi marido no está, duerme conmigo. No, ya sabemos la historia, hermanos. Pero todos estamos expuestos, todos estamos ahí, y ninguno de nosotros está, hermanos, exento de ser fascinado, de ser atraído a las cámaras de los deseos carnales. David, el rey David, usted sabe la historia, hermanos, ahí lo veíamos. Hermanos, cayó. Y si el hombre conforme al corazón de Dios cayó, usted también puede, yo también puedo caer. Ahora, lo que vamos a ver, hermanos, a un poco en breve, vamos a ver a algo, ¿verdad? Cómo empezó todo en el pecado de David, hermanos. Pero lo que quiero que entienda es que si David, el hombre conforme al corazón de Dios, aquel hombre que cuando estaba pastoreando las ovejas, aquel hombre que cuando Dios desechó a Saúl, le dijo a Samuel, mira, ve a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos
Es un varón conforme a mi corazón. A este yo he escogido. Quiero que lo unjas como rey. Y allí fue Samuel a la casa de Isaí. Y empezaron a desfilar los hijos de Isaí. Y empezó, ¿verdad?, del mayor hasta el menor. Y entonces cuando habían pasado todos, le preguntó, ¿verdad?, ¿estos son todos los hijos que tienes? Y uno dijo, no, hay uno, ¿verdad? Pero ese, si estos no van a ser los reyes, ese menos. Y Samuel le dijo, tráelo. Y vino David. Ya el chaparrito, ¿verdad? El que no tenía cuerpo físico así como los otros. El pastorcito de las ovejas. Y Samuel lo ungió. Este es el hombre conforme al corazón de Dios. Y David desde entonces era el rey de Israel. Pero hermanos, sabemos la historia. El hombre cayó. El hombre cayó. Y otra vez, si él cayó, usted también puede. Yo también puedo caer igual que él. Entonces, por eso, hermanos, no se exponga. Huya de los deseos carnales que batallan contra nosotros. Los deseos de la carne, de acuerdo a la palabra de Dios, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Y dice la Biblia, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican, los que viven, los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, no se deje encantar, no se deje fascinar, no se deje atraer por los deseos de la carne. Deseos de la carne que, como dije, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Propósito, si usted está enemistado con alguien, usted ha sido atraído y seducido por ese pecado en particular. Usted necesita arrepentirse de eso. Porque usted está demostrando una característica de uno carnal. Los deseos de la carne, que son. Y estos se oponen entre sí, el espíritu y la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Como Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien que quiero, ¿verdad? Pero el bien que quiero hacer, eso no hago, ¿no? Esa es la batalla que todos los hombres tenemos, hermanos. Pero lo que quiere decir es no se exponga. Huya de los deseos de la carne. Cuando estos deseos, hermanos, quieran fascinarlo, quieran atraerlo, quieran seducirlo, hermanos, huya. Se fija, increíble, pero hermanos, a Dios nos dice que resistamos a Satanás, someteos pues a Dios, resistid al diablo, pero en cuanto a los pecados sexuales, Él dice huye. Él no dice, ¿verdad? Resiste, aguanta, dale, no, huye. Porque hermanos, todos somos capaces de caer en eso. Todos. Y la idea, hermanos, de huir, hermanos, José lo tenía claro. Por eso cuando esa mujer, ¿verdad?, se le echó, y dice la Biblia que no sé si le quitó la ropa, estaban allí, el hombre salió corriendo, ¿verdad? Digo, mejor que digan por aquí huyó un cobarde, que digan aquí cayó un valiente. Mejor que le digan, ¿verdad?, bicho raro, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Chapado a la antigua, ¿verdad? Un momentico ahí, no van a ver. Que usted pierda a su esposa, a su familia, a sus hijos y su dignidad por un momento de placer. No se deje atraer, hermanos. Huya del pecado. Segundo, ¿cómo nos atrae el pecado, pastor? Bueno, nos atrae apelando a los deseos de la carne. Número 2, apelando al sentido de la hermosura o a los deseos de los ojos. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y al llamar la atención, hermanos, de ella, de que era agradable a los ojos, en el texto vemos que la mujer vio y que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Al llamar la atención de ella, que era agradable a los ojos, Satanás estaba apelando a los deseos de los ojos. Es como que, ¿verdad?, dibuja el pecado de una manera que, mira, hace que lo veas, no como Dios quiere que lo veas, como, ¿qué tiene de malo, pastor? Yo no le veo nada de malo. Sí, como que, bueno, a propósito, por eso, y bueno, el mejor ejemplo es con el tema del alcohol. Usted va a darse cuenta, o debería darse cuenta por qué, pero la palabra de Dios dice, Proverbios, no mires al vino cuando rojea,
Cuando resplandece su color en la copa. En otras palabras, cuando estás allí, ¿verdad? Estás sudando, una sed tremenda. Y llegan las propagandas del alcohol. Y te ponen, ¿verdad?, el alcohol. De una manera tan brillante, tan increíble, que tú con esa sed que tienes no te imaginas otra cosa más que beber eso. Dios dice, no lo mires. Cuando está así, cuando se entra, ¿verdad?, su resplandor en la copa, dice, se entra suavemente, qué rico. Qué bendición, qué sabroso. Pero dice la palabra de Dios, mas al final como áspid morderá. Como veneno de serpiente. Se entra rico, pero al final traerá dolor. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién, verdad, el dolor? ¿Para quién? Dice, para los que se detienen mucho en el vino. Para ellos. Ellos no le pintan, hermanos, a los resultados que produce el alcohol. Y eso no es lo que venden. Ellos le venden el producto y qué lindo, qué rico, que se mira. Pero no le imitan el hombre que dejó a su familia, a su esposa, que se gastó la quincena por irse a tomar alcohol. Que cuando llega a su casa borracho, golpea, maltrata a su esposa, a sus hijos. Que cuando ellos no muestran eso. Ellos no le demuestran, hermanos, a aquel hombre que está sin hígado, que está ahí muriéndose por causa del alcohol. Ellos no le demuestran eso. ¿Me está entendiendo? Pues entra suavemente. Pero al final, como áspid, dará dolor. Entonces lo llama la atención. Satanás estaba apelando a los deseos de los ojos. Dice Juan capítulo 2, versículo 16, el texto que estamos mirando. Allí leemos y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Entonces Satanás tentó a Eva apelando a su deseo carnal, luego apeló a su deseo de los ojos, y dice la Biblia aquí que eso no proviene de Dios, por supuesto, pero los deseos de los ojos. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, hermanos, los deseos de los ojos, la avenida por medio de la cual las cosas externas de este mundo, las riquezas, la pompa, la hermosura, nos inflaman, nos atraen, nos fascinan, nos encantan, nos hechizan y nos alejan de Dios. Por alguna razón, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Colosenses, y Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, bueno, en el libro de los Hebreos, pero dice, a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por algo se dijo. Hermanos, porque cuando nosotros tenemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestros ojos en Él, cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, no seremos atraídos, no seremos seducidos por el deseo insaciable de los ojos que cada vez, hermanos, quieren más, quieren ver más. Quieren ver más y nunca están saciados. Usted es uno de los que mira, ¿verdad?, pornografía en la internet. Usted siempre, hermanos, va a estar enviciado a querer mirar más y nunca va a estar saciado. Siempre va a estar buscando allí y buscando allí y buscando allí y nunca, hermanos, va a parar ese deseo. Los deseos de los ojos, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, Satanás probó a Eva con esto. El resultado ya sabemos. Ella cayó, su esposo también. Y con la misma, él probó al Señor Jesucristo en el desierto. Cuando se lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Usted se imagina? Que en el día de hoy, ¿verdad?, se ha llevado a ese monte bien alto y le muestre todos los reinos del mundo, ¿verdad? El chino, japonés, ruso, europeo, norteamericano, todos. Y le diga, todo eso que ves, te lo doy. Satanás, hermanos, lo va a llevar al punto de mostrarle todo a usted y a mí. Todo. Apelando a los deseos de los ojos para hacerlo caer, para hacerlo sucumbir delante de Dios, pecar contra Dios, desobedecer, errar
el blanco, hermanos. Él lo probó al Señor Jesucristo de esa manera. A causa de los ojos y del deseo de los ojos, leemos, hermanos, David cayó. Si usted lee 2 de Samuel, capítulo 11, y ve todo lo que ocurre allí, hermanos, usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Si ha leído la historia, lo mencionamos un poco, ¿verdad?, en la vez pasada, pero en el día de hoy vamos a ver un texto, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice: y sucedió un día que al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se levantó David un día de su casa, ¿verdad?, de su reinado, y agarró, ¿verdad?, de ahí el celular, se metió en Instagram y empezó a mirar una mujer la cual era muy hermosa. No es su esposa. ¿Me está entendiendo? Porque esa sería la apelación, la ilustración el día de hoy. Se levantó David y dice la Biblia que miró. Dice, vio desde el terrado de su casa, de su palacio, a una mujer, Betsabé, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ya sabemos la historia. Le dio un me gusta. Le dijo, qué bonita estás. A su esposa ni le dice. Pero ve a otra mujer, qué linda que tú eres. En el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Mira, así había un hermano, gracias al Señor Dios se lo llevó, porque yo dije, Señor, o te lo llevas o te lo mandas. Pero hombre, ¿qué de veras? Yo le dije a mi esposa, no te quiero cerca de ese man, ni se te ocurra. Porque no respetaba. Ni mujer es casada. Y el Señor se lo llevó, ¿verdad? No por eso, ¿verdad? El hombre era muy... Bueno, ya está en el cielo. Qué bendición. Okay. Pero esa le dio. David la vio, le gustó, dice la Biblia, que él la mandó a buscar. En otras palabras, ¿verdad? Le envió un mensaje. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te bendiga. El Señor te reprenda sin vergüenza. Eso es lo que debe pasar. Que vea a tu esposa el mensaje, a ver que Dios te bendiga. ¿Me está entendiendo? Está David, la mandó a buscar, se acostó con ella, la mujer sale embarazada, luego después de David ver lo que había hecho, mandó a buscar al esposo de esta mujer, la trajo y le dijo, mira, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Has estado en la guerra muchos días, vete a tu casa, descansa. En la mente de David va a tener relaciones con ella y el hijo va a ser de él. Y el hombre era tan fiel que dijo, no, yo no me voy. Después David lo emborrachó, ¿verdad? Y el hombre ni aún borracho. Y después David dijo, como vio que no tenía ya alternativa, ¿verdad? Y no quería ser descubierto, lo mandó a poner al frente de la batalla y le dijo a los que estaban allí, cuando vengan los enemigos, ustedes dan un paso atrás. A todos. Y Urías allí peleando, murió. Por el rey que le había quitado a su esposa. Wow. Pero eso es lo que pasó, hermano. ¿Cómo pasó? Dice la Biblia, él vio a una mujer desnuda que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. De esa manera, hermanos, David cayó. A causa de la concupiscencia de los ojos, tenemos otro hombre en la Biblia que cayó. Dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé y aquí está escondido bajo tierra en mi tienda, dice, y el dinero va debajo de ello. ¿Qué sucede, verdad? Usted puede decir, pastor, pero ¿qué tiene de malo un vestido babilónico, 200 ciclos de plata? Nadie le caerían mal, ¿verdad? Un lingote de oro, imagínense, son muchos millones de dólares que tuviéramos en el día de hoy. Podemos edificar un templo para la iglesia, ¿verdad? Y ya no tendríamos que estar en este lugar, o no tendríamos que rentar y vamos a estar, ¿verdad? Mejor, cómodos, qué bendición. Lee el texto, Dios había dicho, van a ir y no van a tomar nada. Nada. De lo anatema, dice, porque todo está maldito. Y bien acá, uno de los guerreros de Josué, sabía, porque Josué le dijo, mira, vamos a ir y nada, ni un burro, nada, ni un caballo, nada, no se va a tomar nada, todo se queda. Ni al rey nada se va a quedar, ¿verdad? Nada se va a traer. Ningún esclavo, ningún, ¿cómo se dice? Combatiente de guerra, esclavo, no sé cómo, no es esclavo, prisionero, gracias. De guerra, nada, todo, ¿verdad?
todos muertos y no se toca nada. Y viene Acán, él sabía, se va, cuando está allá, vio. Dice la Biblia, cuando él está aquí confesando su pecado, ya ha sido descubierto, dice, Josué le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has traído este mal a Israel? Y le dice, Josué, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Ahora, sabía cuánto pesaba, ¿no? Lo que indica que no solo lo vio y como lo vio lo echó, ¿verdad? Sino que se tomó el tiempo para pesar lo que estaba trayendo. O sea, deliberadamente lo estaba haciendo. No fue accidental. Él se vio. Y dice, el cual codicié y tomé. ¿Qué pasó con David? Él vio, codició y tomó. ¿Qué pasó con Acán? Él vio, codició y tomó. ¿Qué va a pasar con usted y conmigo, hermanos, si somos seducidos, atraídos por el deseo de los ojos? Pues vamos a ver el pecado, vamos a codiciar el pecado y vamos a tomar el pecado. Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, que no le engañe el pecado por las ventanas de sus ojos. Cierre sus ojos, hermanos, a la concupiscencia. Ábrelos para mirar, para ponerlos de donde nunca debe quitar sus ojos, del Señor. La semana pasada hemos cantado, ¿verdad? Ese himno dice, pon tus ojos en Cristo. Dice, tan lleno de gracia y amor. Hermanos, de allí usted nunca debe quitar sus ojos. Aún en el medio, ¿verdad?, de las circunstancias. El escritor de Hebreo nos invita, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice ahí el cual, ¿verdad?, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, aquel que, ¿verdad?, sufrió la muerte, sufrió la cruz, dice, teniendo por oprobio ahí el maltrato y todo, pero dice, puesto los ojos en él, el cual, dice, sufrió la muerte, dice la Biblia, pensando por el gozo puesto delante de él, sufrió. ¿Qué debe hacer un cristiano, hermanos? Pues sus ojos deben estar en las cosas de arriba. Si usted tiene sus ojos en las cosas de la tierra, usted es vulnerable a ser seducido, a ser atraído por los deseos de los ojos, que no vienen de Dios, vienen del mundo. Determine, hermanos, como ellos lo hicieron. David aprendió la lección. Él escribió el Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Ya había aprendido la lección. Ya había entendido, hermanos, y por eso ahora está diciendo, Señor, aparta mis ojos, que estos no se desvíen tras la vanidad. Aparta mis ojos para que estos no puedan mirar lo que no te agrada. Aparta mis ojos y avívame en tu camino. El libro de Job nos enseña, Job dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? ¿Qué estoy diciendo? Haga pacto con sus ojos, hermano. Determine no ponerlos en otras fuentes. Sus ojos, si usted está casado, usted es un varón y usted tiene su esposa, deben estar para su esposa, para Dios, para su esposa, su familia. Y lo demás, eso va a dañar, va a afectar su vida. Recordemos, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 5, versículo 28, Él dijo, ¿verdad? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Ellos dijeron, sí, así se dijo. Y estaban los religiosos y los judíos israelitas y estaban allí alegres y contentos de que nunca habían cometido adulterio. Y el Señor Jesús le dice, mira, ahora yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la cosa ya no es si tienes relaciones con ella. La cosa es, si la miras, la codicias, si la imaginas, eres un adúltero. Ahora, lo opuesto es verdad para la mujer, ¿verdad? Porque la mujer también mira, no que fuera ciega, no, para no ver. Usted ve a aquel hombre que no es su esposo allí, ¿verdad? Que con los bombones que, ¿verdad? Que su esposo tuvo, ¿verdad? Pero por causa de... No, sí. Yo le digo a mi esposa, cuando tú me conociste, yo no estaba así, hermano. No tenía ni panza, hermano. Como el hermano Carlos, ¿verdad? Sí. O como el hermano, ¿verdad? No vino. Siempre anda, yo le digo, anda siempre como picado de avispa, ¿no? Hinchado. Ya está, la mujer ve allá con unos
¿verdad? Cuadros allí. Dice, ¿por qué mi esposo no tendrá eso? No. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él, con ella, en su corazón. Y para cerrar este punto, hermanos, el único bien de las riquezas mundanas para el que las posee está en contemplarla con los ojos. Bien, entre comillas, a propósito. Lucas capítulo 14, versículo 18, dice la palabra de Dios, y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. Aquí, hermanos, tenemos al Señor, quien envió a un siervo, a su siervo, a convidar a la gente a una gran cena, a una gran fiesta. Todo está preparado. Solo tienen que aceptar la invitación del Señor y venir. El Señor ha enviado a su siervo y ha dicho, vengan. Él ha preparado una cena. Él ha preparado una fiesta. Solo tienes que venir. Todos están invitados. Ven a la fiesta, ven a la cena. Y hermanos, lo primero que vemos allí, y leemos una triste realidad en el texto, que todos comenzaron a excusarse. Todos empezaron a excusarse. Dice la Biblia que el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Hermano, qué tristeza. Sí, en el día de hoy hay muchos no queriendo venir al Señor Jesucristo, no queriendo venir al Señor, al dueño de la fiesta, al que está preparando desde hace un tiempo una fiesta, un lugar, la cena de la boda del Cordero, y ha extendido la invitación a todos los hombres. Todos están invitados, todos pueden venir, todos deben venir, invítalos a todos. Pero ahí estamos todos, poniendo excusas, porque tenemos que ir a ver algo más importante que Dios. Tenemos que asistir a un evento más importante que Dios. Rechazamos la invitación más importante, hermanos, que es venir y ser salvos. Venir y conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Venir y arrepentirse de sus pecados. Venir y aceptar la invitación para estar con Él para siempre. Increíble. Estamos allí rechazando una invitación. Los ojos de muchos en el día de hoy están puestos en el lugar equivocado, siguiendo la concupiscencia de los ojos. Hermanos, cuídese de seguir y ser seducido, de ser atraído, de ser encantado, de ser hechizado por los deseos de sus ojos. Dice el Señor Jesucristo, bueno, la palabra de Dios nos enseña y pregunta, ¿has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna? Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Usted va a poner sus ojos en la riqueza del mundo siendo efímeras, siendo ningunas, siendo pasajeras? Siendo que usted va a vivir 50, 60, 70, 80, 90 años. Y después de eso tienes una eternidad para estar con Dios o sin Él. Si usted es inteligente, hermanos, usted entiende lo que usted debe hacer. Por último, el pecado, hermanos, nos atrae apelando a la soberbia de la vida. Hemos visto que el pecado nos va a atraer, nos va a seducir, apelando a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y apelar también a la soberbia de la vida. El pecado, hermanos, apeló a su ambición u orgullo. Al informarle a Eva, decirle, Eva, vas a ser sabia como Dios. Vas a ser sabia como Dios. ¡Qué mentira! De veras. Tremendo. Pero dice, el texto nos dice, en Génesis capítulo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto, el apóstol Juan lo llamó así, hermanos.
Él lo llamó diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida, hermanos. La presunción arrogante. La parada vanagloriosa de la soberbia. El pecado de Satanás que causó su caída. El pecado que forma el vínculo entre los dos enemigos del hombre, Satanás y el mundo. Enemigos del hombre. El pecado que forma ese vínculo entre ellos. Satanás, hermanos, probó a Cristo colocándole sobre el pináculo del templo, usted recuerda, para que en su orgullo espiritual y presunción en base a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Échate. Échate. Con el único propósito de desviarlo de la voluntad de Dios. Hermanos, y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Él quiere sacarlo a usted y a mí de la voluntad de Dios, del centro de la voluntad de Dios, porque Él sabe que debajo de sus alas, usted y yo estaremos seguros. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Él sabe que allí usted y yo vamos a estar seguros. Él sabe que en la palabra de Dios usted va a estar seguro. Por eso Él quiere llevarlo lejos a usted de la palabra de Dios. Él quiere llevarlo lejos de la verdad de Dios. Él quiere llevarlo lejos de Jesucristo. Él quiere llevarlo lejos de la llenura del Espíritu Santo, para que su vida, hermanos, sea sin propósito, para que su vida sea sin impacto y que ésta no represente ningún obstáculo para Él, para sus planes, para sus maquinaciones, para que usted no sea un buen testimonio para otros, para que otros no puedan acercarse a Él. Por eso Él va a tentarlo a usted con el alcohol, por eso Él va a tentarlo a usted con el pecado, para hacer lo que usted termine como Sansón, siendo la burla de todos. Y la gente pueda ver ese cristianismo y decir, yo para ser cristiano como ese que es cristiano, pues me quedo igual. Vergüenza, hermano. Satanás quiere destruirlo. Satanás quiere terminar con usted. Satanás no puede, hermanos, arrebatarnos la salvación. Eso tiene que quedar claro. Pero Él puede hacer que seamos tan inútiles que ni nos tiente. Solitos saltamos. ¿Para qué? Ya, no sabe, ¿verdad? No sabe para quién batea. No sabe para quién está jugando. Hace el gol en la portería que no debe hacer. No, hermanos, usted es un creyente. Usted debe hacerle gol a Satanás, no hacerle gol a favor de él. Usted es un creyente. Usted debe batear en contra de él, no batear a favor de él. ¿Me está siguiendo? Él lo va a tentar. La vanagloria de la vida, hermanos, es el lugar favorito y es el boom por medio del cual somos tentados. También, hermanos, habla de aquellos hombres que están lejos de Dios, seres humanos confiados en sí mismos, confiados en sus propios recursos, en sus propios métodos, en sus propias religiones, pero sin Dios, lejos de Dios, lejos de su palabra. ¿Verdad? De ahí que yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Ajá. De veras. Yo creo en Jesucristo, pero no creo que uno tenga que ir a la iglesia para... Y es verdad, no tienes que venir a la iglesia para ser salvo. Tienes que venir a Jesús para ser salvo, eso es lo que la Biblia dice. Puedes venir a la iglesia y no tener a Jesús y no eres salvo. ¿Ya? Pero habla de eso, de gente confiada en sus propios recursos, sus propios métodos, sus propias religiones, sin Dios. ¿Se acuerda de Babel, la torre? Edifiquémonos una torre, por si un día somos esparcidos, sepamos dónde va a ir. La intención, hermanos, de esa torre es decirle a Dios, ¿sabes? Nosotros vamos a hacer a partir de ahora lo que nosotros queremos. Dios le dijo, sí, eso es lo que van a hacer. ¡Bum! Francés y el alemán, chino, español, todos los idiomas. Que cuando se estaban hablando ahí, cada quien, ¿qué pasó? ¿Verdad? No te entiendo. ¿Qué droga te fumaste? Tremendo. Hermanos, habla de un estilo de vida en esta tierra altanero y ostentoso, sin
Dios ni su palabra. Sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta ese libro. Si usted es un creyente, hermanos, usted no debe tener nada que ver con ninguna de tales perspectivas mundanas. Porque los deseos de la carne, dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Versículo 17. De primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago dijo de esta forma, y esto es tremendo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer o ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Usted anda con una mujer que no es su esposa, usted es un adúltero. Usted anda con otra cosa que no es Dios, en este caso, con el mundo, usted es un adúltero, eso es lo que dice. ¿Ya? Siguiendo su corriente, sus filosofías, sus enseñanzas, dice, ¿no sabéis? Ya. La pregunta es retórica, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, no puede ser amigo de Dios y enemigo al mismo tiempo. O eres amigo o eres enemigo. Entonces no podemos ser a enemigos de Dios. O somos o no somos. O andamos con Él o no vamos a andar con Él. Así, de plano, ¿verdad? De lo contrario, hermanos, vamos a estar en el lugar, en el calificativo que Santiago dice, adúlteros. Eso es tremendo. Hermanos, pero no puede ser que usted y yo seamos amigos de Dios y enemigos al mismo tiempo. Es decir, así, ¿no? Para que me entiendan. Con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. No. O es allá o es aquí. O vas a estar con Dios y vas a vivir para Él, o vas a estar con el mundo y vas a hacer lo que el mundo hace. Pero no puedes estar aquí. A ver, puedes. ¿Verdad que puedas? Porque pues, a veces lo hacemos. Pero no va a haber una relación con Él. Porque Él no quiere que estemos partidos ahí. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en Él. Termino, hermanos. El pecado tiene el poder de encantar, de fascinar y de atraerle a usted y a mí a sus férreas garras. Y le digo algo. No le va a pedir disculpas por hacerlo. Después que le quita el riñón, Él no le va a pedir disculpas por hacerlo. Después que le quita a su esposa, el amor de su esposo, el amor de sus hijos, no va a pedirle perdón por hacerlo. No se permita, hermanos, que el pecado lo destruya, lo atraiga, lo incite. Moisés tuvo que escoger entre dos cosas: gozar de los deleites temporales del pecado o participar del sufrimiento y del maltrato del pueblo de Dios. Y usted va a tener que escoger en esas mismas cosas. Entre gozar de los deleites temporales del pecado o vivir para Dios. ¿Ya? No puedes estar en los dos. Tienes que decidir. Tienes que mojarse, ¿verdad? Como dicen los españoles. Mójese, ¿no? Allí. O está con Dios o está, ¿verdad?, con el mundo. Pero con los dos no se puede. Pero es una decisión, hermanos. Es una decisión que tuvo y tendrá, ¿verdad? En el caso de Moisés tuvo repercusiones eternas, pero en el caso suyo va a tener y va a seguir teniendo repercusiones eternas. Pero eso es su decisión. Es su decisión. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la verdad que encontramos en ella. Te pido, Señor, que usted nos ayude y ayude a mis hermanos aquí en el día de hoy. Que podamos, Señor, tomar la decisión
que Moisés tomó. Señor, de preferir, de anteponerle a usted, Señor, que gozar de los deleites temporales del pecado. Pecado, Señor, que nos atrae por medio de nuestros deseos carnales, que batallan con nuestra mente. Pecado, Señor, que estamos allí vendidos. Tenemos una naturaleza, Señor, inclinada a hacer lo malo. Una naturaleza inclinada, Señor, a pecar, a errar el blanco. Ayúdanos, Señor, para que ese pecado no tenga poder sobre nosotros. Y que no seamos seducidos, atraídos por ese deseo, Señor. Te pido, Señor, para que usted nos ayude, que el pecado, Señor, no nos atraiga por medio de nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a tener nuestros ojos en el mejor lugar, en usted. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacer, como dijo Job, pacto con nuestros ojos. Que no veamos la iniquidad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, como David también, Señor, le pidió. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Oh Señor, que nuestros ojos no deseen estar mirando impiedades, Señor, en la internet. Otras mujeres, otros hombres, Señor. Te pedimos, Señor, para que usted nos guarde. Y Dios ayuda, Señor, para que no seamos seducidos y atraídos por la vanagloria de la vida, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Te pido, Señor, para que si hay alguien que no es salvo, que no le conoce a usted como su Señor y Salvador personal, quizás no ha entendido, Señor, y no entiende nada acerca de lo que se ha dicho, porque usted, Señor, tiene razón, no puede entender porque se han de discernir espiritualmente, porque ella necesita ser salvo, necesita su Espíritu Santo en él para poder entender esta verdad y la verdad de su palabra. Por eso, si hay alguien, Señor, que no es salvo, si hay alguien que no le conoce, te pido para que usted obre en su corazón, que él pueda allí, Señor, poder pedir